Para los amantes de la hipnosis, quiero compartirles uno de los relatos de Milton Erickson que en lo personal a mí me gustan muchísimo. Son algunos relatos que son pues parte de mi lectura, los leo para mí. Yo considero que en muchas ocasiones a través de la lectura se pueden mover muchísimas cosas o pueden suceder como parte de tercerización o como efecto colateral, por así decirlo. Cambios que se producen en personas pueden producirse probablemente también dentro de nosotros a través de la lectura, porque pues nuestras neuronas hacen este ejercicio de efecto espejo, ¿verdad? De rapport. Y justamente el relato que les quiero platicar es muy padre porque me recuerda cuando yo me certifiqué con John Grinder justamente. John Grinder nos enseñaba muchas técnicas de persuasión y una de las técnicas de persuasión efectiva que él nos comentaba hablaba de esta tercerización que yo podría decirle, no es que sea así, es una interpretación mía o por así decirlo le pongo esta definición como para identificarlo. Para mí, es para mí, no es que sea así, son términos que yo uso para mí, pero es como esta frase que dice, te lo digo a ti, Lencha, para que lo escuches tu Chencha. ¿Te ha pasado? Bueno, en muchas ocasiones cuando nosotros tenemos resistencias o cuando alguien tiene resistencias, pues estas técnicas de te lo digo a ti, Lencha, para que lo escuches tu Lencha, pues funcionan muy bien en el trabajo con equipos, si hay personas dentro de un equipo, por ejemplo, que puedan tener alguna resistencia a realizar alguna actividad o a realizar algún cambio o algún comportamiento, entonces puedes decírselo a otro participante del equipo, darle las inducciones, las órdenes inducidas de lo que quieres que realice, por así decirlo, o del cambio que podría, porque esto no es para nada absolutamente una imposición, pero detrás de lo que podría realizar esa persona para que lo escuche la otra persona. No sé si te recuerdas cuando éramos pequeños. Eras pequeña o eras pequeño y llegabas de la escuela a comer y te encontrabas con que probablemente la comida era una sopita de verduras y precisamente las verduras pues no eran tu comida favorita, ¿no? Suele suceder hoy en día. Entonces, nuestra mamá en algunas ocasiones, probablemente lo recuerdes, nos llegaba a decir, mira, Toñito, el hijo de la vecina, sí le gustan las verduras. Él se come las verduras muy bien. Y como a nosotros de pequeños no nos gustaba que nos compararan, ¿verdad? Con otras personas o con otros niños, pues entonces hacíamos eso y nos comíamos, o al menos eso creíamos que sucedía en nosotros, al menos creíamos que ese era el efecto que tenía, ¿no? O también, por ejemplo, cuando nuestras mamás usan a nuestros personajes favoritos de la televisión o a nuestros superhéroes para mostrarnos que ellos hacen algo que nosotros no queremos hacer, ¿no? Mira, la muñequita tal, ¿cómo se porta bien? Es una niña bien educada. Mira, tal superhéroe tiene tiene estos comportamientos. Obviamente no nos lo dicen así específicamente, pero sí hacen en algunas ocasiones alusión a ciertas bondades que puede tener algún personaje que admiremos y entonces como se ejerce como esta influencia de tercerización en la que indirectamente no nos vemos presionados a que tenemos que hacer algo, y lo terminamos haciendo, ¿cierto? Entonces, bueno, les voy a compartir este relato. Obviamente recuerden, este es un relato, no es algo que estoy sugiriendo, no es algo que se sugiere, no es algo que así tenga que ser. No, es una historia. Tomémoslo como esta historia. Me explico, no es una aseveración. Pero bueno, cuenta Milton Erickson, había una mujer enferma de cáncer que Milton Erickson fue a visitar a su casa porque
esta mujer tenía múltiples dolores en todo el cuerpo debido justamente a ese cáncer que padecía, ¿no? Entonces era un dolor sumamente fuerte. Ella le dijo que no creía que la hipnosis pudiera ayudarle a quitar esos dolores, porque eran dolores muy fuertes. Mientras Erickson hablaba con la mujer, se encontraba presente la hija de la mujer que tenía 18 años. La hija tenía 18 años. Entonces Erickson comentó que comprendía ese escepticismo. Comprendo su escepticismo, pero hay que ver para creer. Eso fue lo que le comentó Milton. Y entonces Milton se volvió hacia la hija y le explicó que podía tomarse todo el tiempo que quisiera, pero que a pesar de que probablemente nunca había estado en trance, tal vez quisiera experimentar uno lo antes posible. La joven cayó rápidamente en trance y Erickson le dio la instrucción de que perdiera toda sensación corporal. Ahora vamos a recordar aquí también, ¿verdad? Que Milton Erickson utilizaba también esta parte de la tercerización, esta parte de la influencia indirecta en la que cuando una persona dice yo no creo que esto me pueda funcionar, pues probablemente si lo ves, si lo crees. Y entonces cuando lo ves en otra persona, entonces probablemente suceda en ti. Lo que está haciendo Milton Erickson es que como la señora no cree que en ella puede funcionar, entonces mete en trance hipnótico a la hija, le da la orden a la hija de que pierda toda sensación corporal para que la señora lo vea y lo crea. Entonces, a continuación, Milton Erickson le dio unas palmadas en sus muslos y la chica informó que no había sentido absolutamente nada. A continuación, Erickson le enseñó sistemáticamente a disociar del dolor distintas partes del cuerpo. Y también la madre aprendía observando, ¿sí? Entonces Milton Erickson le estaba dando las órdenes a la hija de disociarse de este dolor mientras que la mamá observaba y creía, porque acuérdense que la frase completa es ver para creer. Así que al mismo tiempo que ves, lo crees y lo que sucede en la hija sucede en la señora, ¿no? Este no fue un tratamiento paralelo de la madre a través de la hija. Este no solo fue un tratamiento paralelo de la madre a través de la hija, sino también una acción ambigua y generadora de confusión, que la paciente se sintió totalmente fascinada y provocada al ver las maniobras de las que se hacía objeto a la hija. Bueno, ¿por qué también, de alguna u otra forma, por qué también Milton utilizaba elementos que fueran disruptivos, diríamos? Tal vez en aquella época la palabra disruptiva no se utilizaba tanto, pero Milton le gustaba mucho romper patrones. Entonces hacía ciertas acciones que podían incluso para algunas personas ser ofensivas o ser irreverentes, pero que también eran como esta parte de causar confusión en las personas, de sacarlas, pues sí, como diríamos en el lenguaje de hoy, sacarlas de onda, ¿no? Ser disruptivos, poner en asombro a las personas. Y entonces podía hacer, hay muchos relatos que vienen aquí que yo no les podría leer porque son muy fuertes. O bueno, o sea, a lo mejor son cosas que no creo que sean muy comunes de realizar. Sin embargo, pues eran métodos que Milton Erickson realizaba y que le daban resultados con sus pacientes. Entonces, ¿por qué era aquí también un poquito disruptivo? Porque Milton Erickson de alguna forma pues le estaba dando una pompada a la chica, ¿no? Una pompada. Entonces,
para ese momento, pues obviamente eso era disruptivo. ¿Qué estaba haciendo aquí Milton Erickson? También de alguna forma estaba provocando o cambiando el estado interno de la señora y que pasara de una resistencia, por así decirlo, a un asombro. Y eso es muy común también, aunque no sabemos o no lo practicamos, pero uno de los factores principales que influyen en la generación de cambios es que generemos estados diferentes. Las personas cuando tienen alguna resistencia o algún bloqueo, lo obtienen desde cierta fisiología, desde cierto estado mental, desde cierto estado interno. ¿Me explico? Entonces, muchas veces el cambiar de estado a las personas puede influir para que entonces se puedan tener efectos de las técnicas que se aplican. Por ejemplo, si yo estoy con un cliente y el cliente está alterado, molesto, enojado y yo quiero realizar un cambio en ese cliente, en ese estado, pues obviamente va a ser mucho más difícil, va a presentar mucho más resistencia y renuencia a realizar ese cambio. Pero si yo lo llevo a un estado de risa, a un estado de confusión, a un estado de asombro, entonces en ese momento, si yo realizo el cambio, es mucho más factible que suceda. Aunque sí en muchas ocasiones debo confesar que cuando estoy con mis clientes y yo digo una tontería o hago una tontería, pues muchas veces ellos se sacan de onda justamente, ¿verdad? Se asombran, no se esperan que yo vaya a hacer eso y no entienden que lo estoy haciendo justamente con la intención pues de cambiar su estado. Entonces, aquí las preguntas eran, o sea, ¿qué le pasa a este señor? ¿Por qué le está dando una pompada a la chica, no? ¿Acaso esto es la hipnosis a la que el señor se está refiriendo? ¿Sí? Pero de alguna forma, lo que les comento, esta confusión que se crea en la señora la ayudó para poderla redirigir hacia el trance hipnótico y hacia la posibilidad de lograr que ella pudiera tener y tomar el control del dolor, que esas órdenes inducidas indirectamente pudieran entrar a ella. Yo sé que aquí hay muchísimos elementos que probablemente nos lleguen a ser confusos. Esto es lo que me gusta justamente de estos relatos que me ponen en esta confusión, me ponen en esta curiosidad, pero ahí es justamente donde los efectos pueden suceder. Yo pasé mucho tiempo trabajando justamente con el dolor por una enfermedad crónica autoinmune y todavía en estos días sigo presentando algunas temas de dolores, por así decirlo, ocasionalmente, afortunadamente son los menos, pero puedo decirles que con efectividad, cuando yo llego a tener este tipo de dolores o de molestias, el hacer este tipo de relatos, el hacer este tipo de metáforas, este tipo de historias, este tipo de analogías, a mí me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Contarme historias de personas que sí lo han logrado, porque tal vez mi inconsciente, si yo lo digo para mí directamente, tal vez no lo entienda o tal vez no lo haga, pero si yo le cuento, por ejemplo, la historia de alguien a quien le sucedió, entonces probablemente dentro de la misma analogía, metáfora o descripción, entra esta tercerización de te lo digo a ti, Lencha, para que lo escuches tú, Chencha, ¿no? O también otra definición que se le llegaba a dar muchas veces en la hipnosis es que te vas de mosca. Nos llegaba a suceder incluso cuando estábamos con John Grinder y John Grinder realizaba las hipnosis, pues nunca faltan varios que se van de mosca, o sea, entra un participante, John Grinder los está hipnotizando y nunca falta alguna persona que también entra en hipnosis, ¿no?
a eso nosotros le llamamos irse de mosca. O sea, irse de mosca es que también te colaste y también te fuiste y también quedaste en hipnosis, ¿no? Y pues bueno, les seguiré platicando después mucho tema al respecto, pero por ejemplo, Milton Erickson solía hacer, por ejemplo, este tipo de situaciones cuando alguien presentaba una resistencia a la hipnosis. Milton Erickson, por ejemplo, decía, muy bien, no te preocupes, tú mantente despierto, yo mientras voy a hipnotizar a la silla. Entonces, Milton se ponía a hipnotizar a la silla, ¿no? O a meter en trance hipnótico a la silla, porque creo yo que el término más cercano es trance hipnótico. Como yo me quedo mucho con ciertos flashes de lo que aprendí con John Grinder, cuando yo estoy, por ejemplo, tratando de entrar en un trance hipnótico o en la noche antes de dormir, que suelo mucho hacer este tipo de ejercicios, yo suelo hipnotizar a mi mano, hipnotizar a mi pie, relajar a mi pie, que se relaje por completo mi pie o mis pies o mi mano. Y inclusive, por ejemplo, lo hago con, no sé, con mi intestino, ¿no? Si estoy muy estresada o nerviosa, pues juego a que hago una hipnosis a mi intestino, ¿no? Estás relajado, completamente relajado, te sientes totalmente relajado, pesado, y empiezas en este momento a recuperarte, a regenerarte, recuperar energía. Bueno, empiezo ya a hacer yo mi trance, pero uso partes también de mi cuerpo donde direcciono. Este es como el consciente, si tuviera alguna resistencia, pues el cuerpo no. Pero bueno, son algunos tips, algunas técnicas que yo sigo, que yo he aprendido, que yo he practicado, de lo que yo me quedo cuando aprendí con John Grinder justamente. Y bueno, pues espero que te haya gustado estos relatos. A mí me gustaría mucho emplear más tiempo en contarles este tipo de relatos, aunque no los entendamos, porque ese es el objetivo, que no los razonemos. Porque recuerden que dentro de los procesos hipnóticos o de las órdenes inducidas, justamente el propósito es que no los razonemos, porque si los razonamos o les intentamos encontrar explicación, pues se generan estas resistencias, ¿no? Pero bueno, el objetivo es ese, así que espero que les haya gustado, espero que les haya sido de utilidad y nos estamos viendo en algún otro relato hipnótico de Milton Erickson. Así que si te gustó, compártelo, dale like, compárteselo a alguien que probablemente le pueda ser de utilidad y veamos qué sucede. Gracias por acompañarme. Soy Ruby Hernández, Master Trainer en PNL y Coaching.